No, gracias a usted. Acá Eduardo abrió el debate para hacer preguntas sobre la Constitución. Eduardo, en la Constitución de 1940 no contempla la pena de muerte. Eh, Personalmente conozco personas que le gustaría, una vez después restituida, eh, agregarlo, agregar la pena de muerte para, muchos lo ven como justicia, otros como venganza, ¿no? Para cuando se logre restituir la Constitución y se puedan ejecutarlo o, bueno, llevarlos a condenarlos a la pena de muerte a estos grandes asesinos que ha tenido la República por estos 63 años. ¿Qué me pudiera decir eso, Eduardo? O cualquiera que me pueda contestar esa pregunta basada en la Constitución de 1940. Ok, yo mismo te voy a responder. Y lo que más me gusta de este espacio hoy es que todo lo que se ha hablado está siendo grabado. De esa manera se puede recortar y distribuir y mandar audios para Cuba y todas esas cosas, que es lo que normalmente hacemos nosotros. Y se han hablado varias cosas interesantes aquí. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando tú defiendes una constitución, tú estás defendiendo el imperio de la ley, como dice Ibrahim. Y si tú estás defendiendo el imperio de la ley, tú no tomas justicia por tu mano. Tú apelas a la justicia, a la aplicación de la ley. Siendo así, fíjate que yo estaba diciendo a los que están dentro, que estén escuchando, que cualquier cosa que vayan a hacer, está permitido hacerlo mientras no constituyan delitos o actos criminales bajo la Constitución de 1940. No tienen que guiarse por la Constitución de los Castros. La Constitución de los Castros es para los Castros. La Constitución de nosotros es la Constitución de 1940. ¿Y por qué? Porque en el momento que se restituya la Constitución, si combatiendo los Castros cometiste un delito bajo la Constitución del 40, te van a aplicar la ley también. Ese es el asunto. Entonces, siendo así, dejo en claro lo siguiente. Primero, aunque tengamos todo el deseo de quererlos pasar a todos por la guillotina, la realidad es que la ley está escrita y la pena de muerte solamente se establece para los delitos de traición, alta traición a la patria y para los delitos de espionaje. Si los delitos cometidos por estos delincuentes califican como alta traición a la patria, pues la pena de muerte se les puede aplicar. Ahora, ¿eso lo va a aplicar Eduardo? No. ¿Eso lo va a aplicar Miki? No. ¿Eso lo va a aplicar cualquiera de ustedes? No. ¿O cualquiera de nosotros? No. Eso se aplica siguiendo lo que estipula la ley. Un tribunal es el que determina qué pena es la que corresponde. Que a lo mejor podamos estar de acuerdo, que a lo mejor no estemos de acuerdo, pero sí tenemos que aprender que estemos o no estemos de acuerdo, se respeta el dictamen de la ley. Así se administra justicia. Si empezamos promoviendo venganza, estamos caminando a la anarquía. Y en el medio de la anarquía, los que sí vuelven a tomar el control del país son los que están organizados. ¿Y quiénes son los que están organizados? Los comunistas. Así que si con la venganza, que tú piensas que es el medio de expresión en el cual todos esos sentimientos reprimidos por años los vas a hacer posible, bueno, pues cuando suceda eso, estás promoviendo anarquía. Y ahí te ganan los comunistas otra vez, te ganan el espacio otra vez. Es por ello que desde el principio este movimiento está diciendo que lo que se promueve es justicia, justicia penal, la ley, y justicia histórica. ¿Por qué? Porque se han cometido muchos crímenes. La dictadura misma, a todos los que propiciaron la derrota o la huida de Batista en el 59, que estaban luchando por restituir la Constitución, a muchos de ellos los fusilaron. Y al que no lo desaparecieron, al que no lo metieron preso y al que no lo mandaron al exilio. Sí se combatió contra los Castro y hubo personas alzadas en el Escambray y en otros tantos lugares de Cuba luchando con las armas. Y hubo una invasión a Bahía de Cochino con personas que venían y lo dijeron por lo claro. Yo sabía lo que venía. Yo vine a restituir la Constitución del 40.
no han tergiversado todas las historias. Los Castros lograron recuperar o sobreponerse por encima de todos esos intentos legítimos de lucha armada por restituir la Constitución. Para el año 75 creo que fue el último foco guerrillero que lograron de ganar. Fue así. 17 años casi les tomó a los Castro poder vencer todo eso. Y después que los vence, aparecen los derechos humanos y la Constitución castrista del 76. Entonces hay que hacer justicia penal, Mickey. No venganza, justicia penal. Pero también hay que hacer justicia histórica. Tú sabes cuántos nombres de personas, de cubanos, que merecían haber tenido derecho a vivir, se han perdido y que no sabemos ni quiénes son, ni qué fueron capaces de hacer. Y que incluso a lo mejor los tenemos por traidores y nunca fueron traidores, sino que fueron tremendos patriotas. Montones. Tú sabes cuántos cubanos hay que por culpa de estas compañías que invierten en Cuba y que esos dineros alimentan a los cuerpos represivos, hay que han sufrido daño, montones. Entonces, Mickey, no podemos promover venganza, tenemos que promover justicia. Y con esa justicia, tanto penal como histórica, es que los cubanos van a poder comenzar a vivir en paz con una constitución que contempla todo y contempla y alberga todos sus derechos. Y cuando tú sepas que tú estás protegido por un documento que es igual para todos los cubanos, tú no tienes que vivir en miedo de que tú vayas caminando por la calle y venga un policía a pedirte un carnet de identidad porque le da la gana. Porque eso no está ahí en la Constitución. Tú tienes un derecho. Como mismo lo hay en los Estados Unidos, ningún policía te puede parar y pedirte un carnet de identidad si no tiene causa creíble. Y ahí mismo tú le puedes parar, no te doy el carnet. Y pase lo que pase, tú no se lo tienes que dar. A menos que te diga, mire señor, tengo tal problema y lo estoy identificando como se parece a una foto que me mandaron. Mire, esto es lo que hay, me entrega su identificación. Ya, eso es causa pues, creíble. Ustedes lo saben que aquí es así. Así mismo pasa con la Constitución del 40. Ningún policía te puede parar porque le da la gana, ni te tiene que revisar una bolsa que tú lleves en las manos. Nada de esas barbaridades van a suceder. Y no suceden porque hay una Constitución que funciona y protege tus derechos. Y eso te hace empezar a vivir en paz. A no tener que seguir viviendo con miedo, con terror a la represión. Porque te reprimen cada 5 minutos por cualquier cosa. Y cuando llegas a empezar a sentir ese estado de paz, habiendo hecho justicia, es que entonces quizás los cubanos empiecen a perdonar cosas. Porque tenemos que perdonarnos los cubanos mismos cosas los unos a los otros. ¿A qué cubano no se le ocurriría perdonar quizás a alguien que un día se paró y tiró un huevo contra una casa en un acto de repudio? Pues quizás se los perdona. Pero tiene que haber justicia, porque donde no hay justicia no cabe el perdón. Y donde no hay justicia y no se cumple con la ley, no hay paz. El pueblo no descansa, no sana. Cuando el pueblo vive en paz, entonces empieza a sanar porque ya ha pasado por el proceso de justicia. Y pueden empezar a conversar todos los unos con los otros nuevamente, como lo que somos, como cubanos, como hermanos todos. Y cuando estemos en esa posición, entonces que los cubanos van a empezar a entender lo que significa vivir en libertad. Y cuando entiendan lo que es vivir en libertad, si antes del 59 Cuba ocupaba el lugar 28 entre las 30 primeras economías del mundo, pues cuando los cubanos vuelvan a entender ahora todo esto que yo te he dicho, probablemente recuperemos nuestro lugar 28 y a lo mejor subimos más, a lo mejor terminamos siendo el 15, el 16 o el 20. Porque los cubanos tenemos todo lo que necesitamos desde el punto de vista humano. El potencial humano existe. Tenemos una isla que no es pequeña, no es grande, está entre los países medianos del mundo. Tenemos suficientes recursos naturales, podemos desarrollar el país y podemos convertirnos en el próximo Taiwán.
Fíjense que lo estoy diciendo por lo claro. En el próximo Taiwán, en el próximo Irlanda del Norte, que es uno de los países que más está creciendo últimamente, o en el próximo Israel. Y todo eso sentado en la entrada del Caribe, a millas del imperio más grande existente en el planeta en estos momentos. Y sin ningún temor y sin ningún peligro. Siendo libres y viviendo libres, protegidos todos por una misma constitución. Ese es el lema, digamos de alguna manera, de este movimiento constitucional. Justicia, paz y libertad. Ahí tienes tu respuesta, Mica.